¿Sabías que China también se le puede llamar la República Dorada? Según datos estadísticos, cada año produce 440 toneladas métricas de oro. Muchos países han estado supremamente interesados en invertir en minería para extraerlo y gracias a esto ha tenido grandes avances y mejoras. Hoy hablaremos de las medidas de tendencia central. Para este caso, las medidas de tendencia central para las tablas de frecuencia para datos sin agrupar. Si vamos a hablar de tablas de frecuencia, recordemos un poco algunos términos. Frecuencia absoluta es el número de veces que aparece determinado estudio estadístico y se representa con FI minúsculo. Frecuencia absoluta acumulada es el resultado de adicionar todos los valores de las frecuencias absolutas anteriores y se representa con F mayúscula e I minúscula. Ahora definamos cómo se calculan las medidas de tendencia central para las tablas de frecuencia con datos no agrupados. Moda se representa con la letra X y un acento en la parte superior. Es el dato con mayor frecuencia absoluta o, en otras palabras, el que más se repite. En las tablas de frecuencia, en algunas ocasiones, en la columna de frecuencia absoluta se encuentra más de una vez. Para estos casos se obtiene más de una moda. Media aritmética o promedio se representa con la letra X y un vínculum en la parte superior. Cuando los datos se repiten, que muy comúnmente suele pasar en las tablas de frecuencia, se calcula multiplicando cada dato por la frecuencia absoluta, dividido entre el número total de datos. Mediana se representa con la letra X y una virgulilla en la parte superior. Es el dato que se encuentra en la parte central. Existen dos casos para calcular este valor. Caso 1. Cuando el número de datos es impar, es sencillo, ya que la posición central o mediana es la siguiente: n más 1 sobre 2. Caso 2. Cuando el número de datos es par, la posición central o la mediana es n sobre 2 más n más 1 sobre 2 y todo esto sobre 2. Todas estas medidas de tendencia central son muy importantes, pero son mejor verlas con un ejemplo para entenderlas, así que vamos. En un estudio tomado a un grupo de 85 bebés respecto a su masa al nacer, se registran los datos tomados en la siguiente tabla de frecuencias. Encuentra las medidas de tendencia central para estos datos. Comencemos hallando la moda. Esto es muy fácil. Como mencionamos, la moda es el dato con mayor frecuencia absoluta. Si nos ubicamos en la tabla, este dato corresponde a 32. Si se interpreta este dato, quiere decir que la mayoría de los bebés tiene una masa al nacer de 3 kilogramos. Continuemos con la media aritmética o promedio. Recordemos que se calcula multiplicando cada dato por la frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos. Si tomamos cada dato y lo multiplicamos por su frecuencia y a este resultado lo dividimos entre el número total de datos, que es 85, operando obtenemos para la media un valor de 3,04. Esto quiere decir que en promedio de los bebés encuestados tienen una masa de 3,04 kilogramos. Para la última medida de tendencia central, dado que los datos son impares, tomamos la siguiente expresión para calcular la mediana. Reemplazando obtenemos 86 dividido entre 2, que es igual a 43. Este dato lo buscamos en nuestra tabla de frecuencias en la columna de frecuencias absolutas. Dado que no está este valor, nos pasamos al siguiente dato, que sería 69, y observamos en los datos la masa que corresponde a 3 kilogramos. De igual manera, este dato para la mediana quiere decir que si se ordenan las masas, el dato central es de 3 kilogramos para la masa de los 85 bebés estudiados.
¡Listo! Ahora ubícate en la página de tu libro para desarrollar algunas actividades. Un equipo de fútbol juvenil realizó una prueba de selección para el ingreso de los jugadores que harán parte de la próxima temporada en campeonatos nacionales. Dentro de los criterios básicos que se tuvieron en cuenta están la edad, la estatura y la masa. En cuanto a las pruebas generales realizadas, se destacaron la rapidez, el número de abdominales y la cantidad de sentadillas realizadas. Los datos se registraron en la siguiente tabla. El director técnico fue quien realizó el registro de los datos al momento de la inscripción. Dentro de las variables seleccionadas como criterios básicos, requiere un análisis de estos como evidencia para los patrocinadores. Actividad 1. Completa las siguientes tablas y calcula las medidas de tendencia central de cada una de las variables indicadas. Para este caso, debemos tener en cuenta los datos que están consignados en la tabla anterior y completar en la columna de frecuencia absoluta el número de veces que se presentó esta edad. Realicemos el conteo de los jugadores de fútbol que tienen 13 años de edad en los datos registrados. Están 1, 2 y 3. Colocamos este valor en la tabla de frecuencias correspondientes a las frecuencias absolutas. Sigamos con la siguiente edad que corresponde a 14 años. Está 1, 2 y 3 nuevamente, así que registramos este valor también en nuestra tabla de frecuencias. Por último, para la edad de 15 años, hacemos el mismo procedimiento. Realizamos el conteo de los jugadores de fútbol que tienen esta edad. 1, 2, 3 y 4. ¡Listo! Ahora, en total, solo nos queda adicionar los estudiantes a los cuales tomamos las edades de 13, 14 y 15 años respectivamente. Tendríamos entonces 3 más 3 más 4. Sí, 10 estudiantes. Ubiquemos este valor. Ya que tenemos claro que para este caso se tomó la primera variable de los jugadores, la cual fue su edad en años, hallemos las medidas de tendencia central solicitadas. Comencemos con la moda. Si observas en la tabla donde registramos estos valores, el dato con mayor frecuencia es el de 15 años, ya que registramos 4 jugadores. Por lo tanto, la moda es de 15 años. Continuando con la media aritmética o promedio, no debemos olvidar que se calcula para las tablas de frecuencias como cada dato multiplicado por su frecuencia absoluta y todo esto dividido entre la cantidad total de datos. Realizando este procedimiento, multiplicamos entonces 13 con 3 más 14, con 3 más 15, con 4 y todo esto dividido entre la cantidad de datos que son 10, obteniendo así un resultado de 14,1, es decir, el promedio o media aritmética para los estudiantes con estas edades corresponde a 14 años aproximadamente. Para la última medida de tendencia central que tenemos es la mediana. De igual manera, no olvides que se calcula como n dividido en 2 más n más 1 dividido en 2 y todo esto dividido en 2 dado que nuestro número de datos es par. Ya que si es impar utilizamos el caso 1 que vimos. Reemplazando y operando obtenemos que la mediana está en la posición es el 5,25. Tampoco se debe olvidar que para la mediana sí es necesario tomar los datos de la frecuencia absoluta acumulada, que son los datos acumulados de la frecuencia anteriormente obtenida. Tenemos entonces 3, ya que no hay más datos anteriores para adicionarlos. Para el siguiente tendríamos 6 y para el último 10. Así que como nuestro dato está en la posición 5,25, nos ubicamos a buscar este valor en la tabla de frecuencia acumulada. Si no lo encontramos, pasamos al siguiente que sería 6 y nos ubicamos en el dato que sería 14. La mediana entonces será de 14 años. Completa las otras tablas de frecuencias con las variables de estatura y peso para los jugadores de fútbol y halla las medidas de tendencia central.
Pausa el video y completa la actividad 1. Inténtalo. Actividad 2. Finalizada la prueba general que se realizó a cada uno de los jugadores en preselección, se decidió hacer el análisis para la variable rapidez, debido a que es uno de los factores con mayor importancia. Te ayudo con el primer ejercicio. Completa la siguiente tabla con la información de la rapidez de los jugadores. En esta debemos realizar algo parecido a la actividad 1. Nuestra misión es completar la tabla de frecuencias, pero ahora con la variable de rapidez. Para la primera columna correspondiente a la frecuencia absoluta, debemos contar el número de veces que está la rapidez de 1,3 metros por segundo. Tenemos 1, 2, 3 y 4 jugadores de fútbol con esta rapidez. Para la frecuencia absoluta acumulada colocamos el mismo dato, dado que no tenemos datos acumulados anteriores para adicionarlos. XI por phi quiere decir que debemos multiplicar cada dato de la rapidez por cada dato de la frecuencia absoluta. Si multiplicamos 1,3 por 4 nos da 5,2 que ubicamos en esta columna. Estos cálculos nos serán de gran ayuda cuando tengamos la media aritmética o promedio. Pausa el video y completa la actividad 2. Actividad 3. Recuerda que debes practicar una y otra vez. En tu cuaderno, realiza los ejercicios 1 y 2 para las variables número de abdominales y número de sentadillas. Pausa el video y completa la actividad 3. Eso fue todo por hoy. Déjanos tu comentario diciendo qué te pareció el video y suscríbete. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao, dinamigos.